buenas tardes. El día de hoy voy a hacer una entrevista al doctor José Juan Lozano, quien es médico internista y ha dedicado muchos años al servicio de urgencias, y además el doctor Lozano es titular de la especialidad de medicina interna y doctor en ciencias de especialidad de biomedicina molecular. La pregunta con la que quiero yo iniciar esta entrevista es saber, dentro de su práctica clínica, cuál ha sido el problema que más frecuentemente se ve en un servicio de Sí, urgencias. buenas tardes, doctora Ana Rosa. Gracias por la oportunidad de hablar de este tema. Las urgencias son un tema que siempre debemos tener en cuenta porque algunas de ellas ponen en peligro inminente la vida, y de estas destacan las que derivan de la diabetes mellitus. De hecho, todas las urgencias, por su definición, ponen en riesgo la vida. Muchas gracias, doctor. ¿Y nos podría usted decir cuáles son las urgencias que con mayor frecuencia ve usted en el servicio? Bien, eh, iniciemos por la descripción de las complicaciones de algo que es verdaderamente prevalente en México y en muchos países del mundo, que es la diabetes y sus complicaciones. Estas las vemos frecuentemente en los servicios de urgencias. Fundamentalmente son la hipoglucemia, la hiperglucemia, la cetoacidosis, el estado hiperosmolar y complicaciones y asociaciones como el infarto del miocardio, las infecciones severas y la insuficiencia renal crónica cuando esta es extrema. La hipoglucemia es el descenso en la cantidad de azúcar en la sangre. La hiperglucemia, por el contrario, es el aumento, y mientras más aumento, más grave. La acidosis consiste en que no solamente hay aumento del azúcar, sino en la sangre predomina la acidosis. Y el estado hiperosmolar, además de aumentar el azúcar, además de haber acidosis, la sangre está muy concentrada. Muchas gracias, doctor. Pero además nos habló de otras complicaciones que están no directamente relacionadas con el azúcar en sangre. Sí, cómo no. Todas ellas están asociadas a la diabetes y algunas otras condiciones como la hipertensión, pero hablando de diabetes, destaca el infarto del miocardio, la, las infecciones, y estas generalmente son serias en el diabético, la insuficiencia renal crónica cuando esta es grave, la falta de depuración, la falta de eliminación de toxinas es muy grave en estos Pues pacientes. todas estas complicaciones son complicaciones graves, algunas llevan al coma diabético y ponen en riesgo la vida de las personas, pero hay otras que ponen en riesgo la integridad. ¿Nos podría comentar un poquito al respecto? Sí, cómo no. Fundamentalmente es el llamado pie diabético. En esta condición, por una circulación sanguínea inadecuada, por una desnervación, es decir, deficiencia en la inervación de los nervios, por supuesto, e infección agregada, los pies o las piernas del diabético sufren, y puede llegar incluso el grado que haya necesidad de amputar ese dedo, ese pie o incluso la pierna, porque el interés es preservarlas, por supuesto, pero de ser necesario para conservar la vida, en ocasiones se requiere retirarla, o sea, la cirugía mutilante. No menos importante es la afectación del ojo, especialmente de la retina en el diabético. Si nosotros seguimos a un diabético desde que se diagnostica hasta que llega a un estado de urgencia, difícilmente van a llegar a urgencias por una deficiencia en la vista, pero por supuesto que la pérdida paulatina y en ocasiones de urgencia de la vista es un fenómeno
principal en todo el mundo y causa principal, primera, de no solamente de deficiencia de la vista, sino de pérdida de ella. Y a esto hay que agregarle como parte del sistema nervioso central, es decir, nuestro cerebro, que también es frecuente que no solamente se infarte el corazón, también se infarta parte del cerebro, los vasos del cerebro, y hay muerte, así como partes del corazón, partes de nuestro encéfalo, de nuestro Pues cerebro. este panorama resulta muy desalentador, las complicaciones son muy serias y si no es por complicaciones que pongan en riesgo la vida, sí altera mucho la calidad de vida de las personas. Pero ante todo esto, ¿hay algo que puedan hacer las personas para no llegar a esta situación? Por supuesto, hay que entender, el paciente debe entender, el familiar debe entender lo que sabemos los médicos. Esto es, la diabetes mellitus no se cura, pero sí se controla. Si tomamos en cuenta que el paciente debe llevar una vida sana, basada en una alimentación suficiente, saludable y variada, que cumpla con todos los requerimientos nutricionales, es una base para evitar complicaciones como las que hemos hablado. Pero por otra parte está la actividad física. Toda persona, y más los diabéticos, deben hacer actividad física. La primera, la alimentación y esta actividad deben ser reguladas precisamente por el médico. ¿Para qué? Para evitar que se expongan a tener riesgos como sería el sujeto, además de diabético, que sea obeso, que requiera atención por una mala aplicación de la actividad física. Pero por supuesto que también respetar las indicaciones farmacológicas que el médico les dé. Es importante. Sí tenemos una baja cultura y no solamente de diabetes, pero es frecuente que los pacientes abandonen esto. Y cabe destacar que no solamente es el control del azúcar propiamente, el control de lípidos es importante en el diabético. Por otra parte, también es frecuente, y muchos pacientes me lo han comentado, es que nadie me dijo que dejara de fumar, es que nadie me dijo que no podía beber más allá de 2 a 3 copas al día. Por supuesto que ingerir tóxicos, cualquiera que ellos sean, es inconveniente y orillan a que se presenten las urgencias en el paciente diabético. Excelente, doctor. Entonces, seguir su alimentación, la que le haya recomendado el médico, no abandonar su tratamiento y hacer ejercicio, y con eso se evitarían muchas de las complicaciones y urgencias del diabético. Perfecto. ¿Y alguna otra recomendación, doctor? Evitar que el paciente diabético, cualquiera por supuesto, pero en este caso el diabético, llegue a una condición de urgencia. No es necesario llegar a ello. La medicina preventiva de todas las enfermedades es lo más adecuado. Cuando llegan a urgencias, recuérdenlo, ya hay riesgo o de perder la vida o por lo menos la integridad. Estos pacientes que tengan estas condiciones que hemos platicado deben atenderse en un hospital con personal capacitado. No se pueden atender en un consultorio, no se pueden atender en su casa, pero por supuesto lo más importante es evitar a que lleguen a las condiciones platicadas. Muchas gracias, doctor Lozano. Nos dio un amplio panorama de lo que son las complicaciones que llegan a urgencias motivadas por la diabetes, y también pues reiterar que no es necesario dejar avanzar tanto los problemas, hay que hacer las indicaciones y acudir a su médico, no abandonar los tratamientos y quererse un poco. Muchas gracias.